Hola, buenos días. Soy Roberto Alcázar, soy nefrólogo del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y este es el primero de dos vídeos cortos para hablar de la enfermedad COVID-19. Es un vídeo para los trabajadores sanitarios de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo y la información está actualizada a fecha 14 de marzo. Hablamos del coronavirus que debutó a primeros de diciembre en una localidad china, en Wuhan, y a partir de ahí ha evolucionado con tanta rapidez que desde hace 3 días es considerada por la OMS como una pandemia mundial. Estamos hablando de un coronavirus por su forma de corona, que es un virus que se llama SARS-CoV-2 y que la enfermedad que va a producir se llama COVID-19. Por tanto, el nombre del virus es SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus, y la enfermedad que produce es COVID-19. Su capacidad infectiva y su letalidad se actualiza periódicamente en varias webs y, como podéis ver, a fecha de hoy, la extensión que ha producido en todo el mundo es enorme. Por eso, la denominación de pandemia. En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo nos actualiza periódicamente la cifra de infectados que, como veis en la curva, de momento está creciendo de forma no controlada. Esto se ve más en Madrid, que es el foco con más prevalencia de la enfermedad, con más de 2.000 casos a fecha de hoy y con una curva ascendente muy similar al que tuvieron China, tiene Italia, tiene Francia. Pero ya sabemos mucho, tenemos mucha evidencia sobre cómo se comporta el virus. Hay muchas publicaciones al respecto y podemos contestar a muchas de las preguntas que nos podemos hacer sobre este virus. La primera es cómo se transmite. Se transmite por gotas. Gotas de la tos de pacientes. Esto es, la transmisión es paciente a paciente a través del contacto con las gotas de una persona infectada. Gotas que pueden ser directamente de la tos o de los estornudos o que se han quedado depositadas en su ropa o en zonas que haya podido contactar y que las haya podido dejar contaminadas. Y esto es importante porque nos da ya dos pistas sobre cómo nos tenemos que proteger. La primera, evitando contacto y estar al menos a 1,5 metros, 2 metros de distancia de una persona infectada que tosa. Y en segundo lugar, evitar el contacto con superficies contaminadas por las gotas de esa persona. Porque en superficie estas gotas duran tiempo, de horas a 3, 4 días e incluso más. Pero se inactiva fácilmente con lejía al 1%, soluciones alcohólicas. Pero hay que limpiar. Por tanto, distanciamiento y limpieza frecuente tanto de nuestras manos, como ya veremos en el siguiente vídeo, como con todas las superficies que pueden haber estado expuestas al virus. ¿Cuál es el periodo de incubación? Entre 1 y 14 días, como media 5 días. Esto es desde que nos infectamos hasta que desarrollamos síntomas. Y solamente somos infectivos en fase sintomática. Esto es, si no tenemos tos y fiebre, no somos infectivos. Solamente muy esporádicamente se ha podido describir algún paciente que en la fase de incubación haya podido contagiar a alguien, pero es muy esporádico. Y ojo, no es una gripe. Cuando comparamos las cifras tanto de capacidad de infección como de letalidad son distintos. La capacidad de infección es lo que se mide por el índice básico de reproducción, que en el caso de la gripe es 1,2. Esto es, un paciente con gripe puede infectar a 1,2 pacientes. En cambio, para el SARS-CoV-2, un paciente puede infectar entre 2 y 3 pacientes. Y la letalidad todavía se sabe que la de la gripe es aproximadamente el 0,1%. Esto es, una persona de cada 1.000 infectadas con gripe se mueren, a diferencia del SARS-CoV-2, que se está hablando de una cifra entre un 2 y un 4%, que probablemente baje a medida que se sepa el número de pacientes asintomáticos que hay, con lo cual se estima que el COVID-19 se va a propagar 3 veces más que la gripe como media, con una mortalidad al menos 10 veces superior. Por eso no es una gripe, es algo más preocupante que la gripe, aunque compartan el mismo mecanismo de transmisión, de persona a persona por las gotas de la tos y los estornudos. La letalidad va a depender ¿de qué? De la edad y de la comorbilidad. En niños no produce letalidad, en jóvenes muy bajo el riesgo de letalidad, pero a partir de determinada edad sí. Eso nos lo dice el Ministerio en distintas series, como se ve que por encima de 80 años la letalidad puede ser de hasta un 15% y en la franja de edad entre 30 y 50 años es
muy bajita. Y tienen más letalidad las personas que tienen comorbilidad. ¿Y en diálisis? Pues en diálisis tenemos el resultado de lo que nos cuentan en una unidad de hemodiálisis en China, en Wuhan, donde de 230 pacientes se infectaron 37 y de ellos, 6 de ellos fallecieron. No tanto directamente por insuficiencia respiratoria, sino por problemas cardiovasculares. Hablamos de una mortalidad muy alta, 16%, y se especula que esa mortalidad cardiovascular vista en muy poco tiempo en los pacientes infectados tiene que ver con que este virus se va a meterse dentro de las células a través de un receptor, que es el receptor de la enzima conversora de angiotensina 2, que no solamente afecta a los pulmones produciendo neumonía, sino que también puede afectar al corazón produciendo disfunción cardíaca que puede precipitar mayor mortalidad cardiovascular. ¿Cuáles son los síntomas? Los sabemos. Es como un cuadro de gripe, con un inicio menos abrupto que en otras infecciones por coronavirus y se caracteriza por fiebre, tos, astenia, dolor de garganta, más en hombres que en mujeres, y los casos hospitalizados también es más en hombres que en mujeres. Si comparamos los síntomas que hay en población general, que viene en esta tabla, con los síntomas de la población en diálisis, vemos que no es lo mismo. En población en diálisis hay menos fiebre, menos tos, y sí se comparte con población general la linfopenia y la PCR elevada en los datos de laboratorio, principales marcadores que nos pueden hacer sospechar que un paciente tiene infección por este virus. De la experiencia del crucero Diamond Princess que quedó en cuarentena en la bahía de un puerto de Japón, sabemos que la capacidad infectiva es muy amplia porque se infectaron casi el 17% de los pasajeros, pero solo la mitad de ellos cursaron con síntomas. Por eso se estima que la mitad de los casos de infección por este virus cursan de forma asintomática. Y respecto a la duración de la enfermedad, el tiempo medio desde el inicio de síntomas hasta que el paciente se recupera son 2 semanas en enfermedades leves y hasta 6 semanas en enfermedades graves. Y el tiempo entre el inicio de síntomas hasta la aparición de disnea o hipoxemia es de 1 semana aproximadamente. ¿Tenemos cura? No, de momento, no hay una cura directa. Hay tratamiento de soporte hasta que el sistema inmunitario de los pacientes consiguen sobrepasarse a la enfermedad. Y hay una serie de estrategias que se hacen en los pacientes graves, que parece que hay algún antiviral que puede ser útil para paliar la enfermedad, pero todavía no se sabe bien porque no hay estudios controlados. La vacuna, dentro de 1 año. Y aquí termina este vídeo sobre información básica sobre el coronavirus. En el siguiente hablaremos de cómo prevenir la infección por este germen.